Problema 1. Primera ley de la termodinámica, también conocida como principio de conservación de la energía. En realidad, el principio dice más que una ley de conservación. Establece que si se realiza trabajo sobre un sistema, o bien éste intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. Se conocen tanto la capacidad calórica de un gas a volumen constante Cv como la capacidad calórica del gas a presión constante Cp, siendo la capacidad calórica de un cuerpo el cociente entre la cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo o sistema en un proceso cualquiera y el cambio de temperatura que experimenta. En una forma menos formal, es la energía necesaria para aumentar una unidad de temperatura de una determinada sustancia. Indica la mayor o menor dificultad que presenta dicho cuerpo para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor. Puede interpretarse como una medida de inercia térmica y es una propiedad extensiva, ya que su magnitud depende no solo de la sustancia, sino también de la cantidad de materia del cuerpo o sistema. Por ello, es una característica de un cuerpo o sistema en particular. Además, tenemos la función de estado P por V igual a R por T más V dividido V, siendo R y V constantes. Esta función de estado o variable de estado es una magnitud física macroscópica que caracteriza el estado de un sistema en equilibrio. Por tanto, se debe determinar 1. La energía interna del sistema en función de la temperatura y el volumen, y 2. El calor absorbido de este gas al ser sometido a una expansión isoterma irreversible desde un volumen inicial, V sub 0, hacia un volumen final 2 veces su volumen original, 2V sub 0. Por definición, Cv corresponde a la variación del calor respecto a la temperatura a volumen constante, y Cp a la variación del calor respecto a la temperatura a presión constante. Se conoce además la primera ley de la termodinámica en su forma diferencial, siendo la variación del calor igual a la diferencial de la energía interna más la presión por la diferencial del volumen. Como se nos pide determinar la energía interna del sistema en función de la temperatura y el volumen, comenzaremos por encontrar simbólicamente la diferencial exacta de la energía interna, U, con lo que se tiene que la diferencial de la energía interna será igual a la variación de ella respecto a la temperatura con el volumen constante por el diferencial de la temperatura más la variación de la energía interna respecto al volumen con la temperatura constante por el diferencial del volumen. Observemos ahora que en la primera ley se verá algo diferente. Si reemplazamos la diferencial de la energía interna por la forma diferencial de la primera ley de la termodinámica, tenemos que la variación del calor será igual a la variación de la energía interna respecto a la temperatura con el volumen constante por el diferencial de la temperatura más la variación de la energía interna respecto al volumen con la temperatura constante por el diferencial del volumen más la presión por el diferencial de volumen. Nuestra nueva primera ley nos ayudará a saber qué camino seguir para desentrañar el problema. Nótese que las variables involucradas aquí son la temperatura, la presión y el volumen. Consideremos ahora algunos casos. ¿Qué sucedería si el volumen fuese constante? Siendo la derivada de una constante cero, nos queda que la variación del calor respecto de la temperatura será igual a la variación de la energía interna respecto de la temperatura, lo que nos da una nueva forma para Cv. Ahora, segundo caso. ¿Qué sucedería si la presión fuese constante? Esto para determinar una forma alternativa para la capacidad calórica a presión constante. Haciendo un procedimiento análogo al anterior, es posible encontrar una expresión para la variación del calor respecto de la temperatura a presión constante. Pero hay algo más que podemos hacer aquí. Siguiendo dentro del mismo caso y recordando que existe una función de estado asociada al problema, consideremos que esta función tiene como variables termodinámicas a la presión y a la temperatura, y que ellas son las que nos permiten determinar el volumen. O sea, el volumen está en función de la presión y la temperatura. Tomemos ahora la diferencial exacta de esta función y dado que la presión la consideramos constante, su derivada será nula. Luego hemos encontrado que a presión constante se cumple que el diferencial del volumen respecto a la temperatura será lo mismo que la variación del volumen respecto a la temperatura con la presión constante.
Si reemplazamos esta última expresión a la obtenida para la capacidad calórica a presión constante, tendremos una nueva expresión para la variación del calor respecto de la temperatura a presión constante. ¿Podremos usar esta expresión para encontrar la función de la energía interna? Como ya habíamos visto, tenemos en el lado izquierdo de la ecuación a la capacidad calórica a presión constante y al lado derecho a la capacidad calórica a volumen constante. Para conocer explícitamente la variación del volumen respecto de la temperatura a presión constante, usaremos el teorema de la reciprocidad. En nuestro caso, queda expresado como la variación del volumen respecto de la temperatura con la presión constante por la variación de la temperatura respecto a la presión a volumen constante por la variación de la presión respecto del volumen con la temperatura constante. Todo esto igual a -1, reciprocidad. Operando un poco, llegamos a una posible forma de determinar la variación del volumen respecto a la temperatura con la presión constante. Para hacerlo, contamos ya con una función de estado como dato, la cual podemos expresar en función de dos variables, cualquiera de las tres disponibles. Luego podemos despejar la función de estado, la que podemos variar respecto de la temperatura a volumen constante y variar respecto del volumen a temperatura constante. Trabajando un poco, tenemos una nueva expresión para la variación del volumen respecto a la temperatura con la presión constante. Recopilando la información que hasta el momento tenemos y reemplazando, logramos una nueva función la cual nos permite tener como incógnita sola la variación de la energía interna respecto al volumen con la temperatura constante. Despejando y reemplazando la presión con la expresión que se logró en función de la temperatura y el volumen, nos queda una expresión muy reducida. Lo anterior es de mucha utilidad en nuestra tarea de determinar la función de la energía interna, pues recordando que obtuvimos su diferencial exacta, nos damos cuenta que ya conocemos ambas derivadas parciales, es decir, la derivada parcial de u respecto de b con t constante encontrada en el despeje anterior y la derivada parcial de u respecto de t con b constante dada al principio de nuestro problema. Reemplazando, tenemos otra expresión para nuestra diferencial exacta. Con esto podemos entrar al proceso de integración variable a variable, dado el carácter de exacta de nuestra diferencial, con lo que finalmente se tiene lo pedido, una función de estado para la energía interna con k una constante real cualquiera. En esta segunda parte se nos pide determinar el calor absorbido de este gas al ser sometido a una expansión isoterma irreversible, desde un volumen inicial hacia un volumen final 2 veces su volumen original. Para ello consideramos la primera ley de la termodinámica y la diferencial exacta de la energía interna. Como nos encontramos en un régimen de expansión isotermo, se tiene que la temperatura T es constante, por lo tanto es nula su diferencial. Reemplazando esta última en la primera ley, tenemos una nueva forma para la variación del calor. Integramos el miembro derecho de la expresión entre b sub 0 y 2b sub 0. Recordamos términos conocidos y reemplazamos, lo que implica que el calor absorbido queda en función de variables conocidas. Reagrupando términos e integrando, llegamos a la expresión R por T por logaritmo natural de 2, que es lo pedido, una expresión para el calor absorbido. En esta segunda parte se hablará del tópico método de elementos finitos y su aplicación particular al fenómeno de conducción de calor unidimensional en estado estable. Para iniciar, y a modo de motivación para el oyente, se darán algunos fundamentos que además ayudarán a una mejor comprensión desde las primeras etapas de este video. En general son las ciencias las encargadas del estudio de todo fenómeno físico observable dentro de la naturaleza. Existe un interés particular de las ciencias físicas y matemáticas por el estudio de estos, lo que conlleva a un proceso de estudio empírico de los fenómenos para su modelación, lo que lleva al final a resultados basados en el estudio del cambio de la naturaleza, que se traducen en ecuaciones diferenciales
Cabe destacar además que todo fenómeno físico en estudio debe acotarse dentro de un dominio. Esto con el objeto de hacer más fácil su formulación. En este pequeño esquema podemos observar el dominio del que estamos hablando, llamado omega, y el fenómeno físico que está ocurriendo dentro de este. Además, podemos ver la frontera, que también es un aspecto fundamental, las condiciones de borde, y también es importante, además de acotar el fenómeno, acotar su dominio y su frontera, acotarlo espacialmente, por lo cual definimos un ordenamiento espacial, y con ello podemos tener ya un inicio dentro del estudio del fenómeno. Cuando hablo de modelación mediante ecuaciones diferenciales, hablo que en general el fenómeno viene asociado a lo que vemos aquí, que se observa como un L de phi de x, que no es más que un operador diferencial. Entonces lo que estamos haciendo aquí es una forma general de lo que puede llegar a ser una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial tiene además asociado siempre las condiciones de borde que son fundamentales para definir, además de la solución general, la solución particular del caso que se está estudiando. Viendo ya nuestro modelo matemático, sea expresado generalmente en forma de ecuaciones diferenciales, más estas pueden ser ordinarias o parciales, dependiendo el espacio que se esté estudiando. Se pueden tener dos tipos de dificultad. Por un lado, se pueden tener modelos complejos de resolución, o ecuaciones difíciles, ecuaciones complicadas, ecuaciones complejas. Tanto como se puede tener una geometría compleja de resolución, que no es más que un dominio difícil de manipular, muy irregular. O en caso de extremos se pueden tener ambos, donde el problema se complicaría el doble. Dentro del campo de resolución podemos buscar una solución analítica o una solución aproximada, tanto dentro de las ecuaciones diferenciales como muchos otros ámbitos de la matemática también. Si se busca una solución analítica, además de todos los métodos conocidos de resolución de ecuaciones ordinarias, en el caso particular de ecuaciones parciales está por una parte el método de separación de variables, que en general es para métodos bastante ideales o románticos, si se dice de otra manera. Por lo tanto, el campo de ecuaciones que pueden ser resueltas fácilmente con el método de separación de variables no es muy amplio. Luego están las transformadas de Fourier o Laplace, que son métodos más elaborados y que además nos permiten tener un campo más amplio de ecuaciones diferenciales que pueden ser resueltas. Mas si no es posible llegar a una solución analítica, o si no es del interés buscar una solución analítica al problema, puede buscarse una solución aproximada. Al buscar una solución aproximada o numérica, se tienen además dos opciones. Podemos buscar una aproximación global o una aproximación por porciones. Una aproximación global nos puede llegar a utilizar el método de serie de potencia, métodos variacionales o de residuos ponderados. Para entender el concepto de aproximación por porciones, es importante además comprender antes el concepto de discretización del dominio, que es un concepto que se va a introducir con posterioridad. Más importante considerar que dentro del método de aproximación por porciones vamos a destacar dos, tanto el método de diferencias finitas, que fue uno de los primeros métodos de aproximación por porciones que se introdujeron, y uno de los últimos, como lo es el método de elementos finitos que nos convoca en esta oportunidad. Cabe destacar además que el método de elementos finitos no es más que una fusión, tanto una fusión como una evolución de los métodos de aproximación por porciones y de aproximaciones globales. Conceptos de discretización del dominio y aproximación. Considerando uno de los aspectos mencionados respecto a las dificultades que puede conllevar la resolución del problema diferencial, esto es, el hecho de verse enfrentado a una compleja geometría del dominio, se introduce el concepto de discretización, donde se sobrelleva el hecho de manipular la geometría total en su conjunto y se prefiere el estudio de esta mediante sus porciones. Luego, el dominio en estudio se discretiza. Se realiza una partición de él en tantos elementos de geometría simple como se requiera o se elija, y se prefiere la formulación de cada uno de ellos frente a la manipulación del dominio total. Cada uno de estos elementos discretizados son los denominados elementos finitos, y ellos se formulan dentro de su particularidad. Se definen espacialmente y el problema total se reduce a unir las soluciones de cada uno de ellos y generar la aproximación total al problema. Existen dos aspectos fundamentales dentro de la formulación particular de cada elemento finito. Estos son, primero, su ordenamiento general tanto en el uso de nodos,
como se observa aquí. En este caso particular del elemento finito se tienen 4 nodos. El elemento J tiene 4 nodos. El nodo 1 del elemento J, el nodo 2 del elemento J, y así. El uso de nodos definen y acotan la frontera de cada uno de estos elementos, tanto local como globalmente. En este caso se está utilizando un ordenamiento global, aunque si se observa la transformación de global a local conlleva solamente el desuso del superíndice solamente, y además, como se va a explicar más adelante, el uso de coordenadas locales. Además, dentro de los dos aspectos, el segundo, se tiene la numeración singular de cada elemento, aunque no es fundamental. No es tan fundamental como el hecho de tener definidos los nodos de todos los elementos. Como se mencionó además, es útil el uso de coordenadas locales por elemento, con lo cual es posible el estudio y formulación particular de cada porción, olvidando por un momento el hecho de pertenecer a un conjunto. Es importante además considerar que se debe mantener fácilmente la métrica entre ambos frentes de referencia, esto es, coordenadas locales y globales, hecho a tener en consideración cuando se elige un sistema local de cada elemento finito. Vamos a ver más adelante cómo es que se formulan las coordenadas locales y globales y cómo es la relación entre ellas. Veamos el caso particular que nos convoca, que es el más simple de todos, el caso unidimensional, donde los parámetros tanto los globales como locales se reducen a uno solo. En este caso tenemos dos. Tenemos tanto phi como eta, como las coordenadas globales del elemento, en este caso bidimensional. Nosotros dentro del caso unidimensional tenemos un solo parámetro, en este caso phi vamos a ocupar como notación. Además, los nodos dentro del elemento, el número mínimo de nodos por elemento se reducen a 2, más elementos pueden haber tantos como sea requerido. Formulación del elemento finito e interpolación de la solución. Consideremos ahora un problema diferencial cualquiera, con condiciones de borde cualquiera. Por eso hemos colocado el operador diferencial solamente aquí. ¿Puede ser siempre fácil encontrar su solución mediante integración ordinaria? No, no siempre. De hecho, hay casos que simplemente no se puede encontrar una solución analítica al problema. Los métodos numéricos, en particular el de elementos finitos, proponen una aproximación mediante el uso de funciones que interpolan la solución. Buscan una función similar a la original en búsqueda que se asemeje tanto como sea a la buscada en tantos puntos como sea posible. En las formulaciones variacionales y de residuos ponderados, por ejemplo, típicamente se ocupan familias sinusoidales o polinomiales. En elementos finitos se busca la interpolación mediante una familia de funciones de pulso unitario, que comparten la notación del nodo del elemento. La función de pulso unitario comparte la notación del nodo. Estas funciones van acompañadas de coeficientes a determinar, mediante el método que permite la composición de soluciones para cada elemento discretizado. Recordar que toda la formulación involucrada se maneja dentro de coordenadas locales por elemento. Luego de formular todo el elemento y realizarlo, se llega a la solución aproximada mediante la retransformación a coordenadas globales. Para este caso vamos a considerar una función de interpolación de la siguiente manera. Vamos a tener 2 nodos por elemento, por lo tanto vamos a tener 2 funciones de interpolación, más 2 coeficientes por elemento a determinar. O en forma matricial se puede tener lo mismo de la siguiente manera, donde el vector n son las funciones de interpolación, el vector phi super e, que es por elemento, son los coeficientes a determinar. Luego, como se mencionó, se buscará que esta función aproxima al original en tantos puntos como se desee. Viendo este esquema puede quedar un poco más claro el hecho. Tenemos 2 nodos, la función exacta del elemento, o una partición de ella, porque esta función exacta puede seguir dentro de todos los elementos que se estén considerando. En el siguiente esquema se observa tanto la solución exacta dentro de un elemento como la función de interpolación. Y se observa además que la función de interpolación o de aproximación coincide con la exacta, en este caso en 3 puntos. Dentro del método de elementos finitos, las funciones de interpolación toman el nombre de funciones de forma. Y para el caso que vamos a tirar m igual a 2, como se vio anteriormente, vamos a tener 2 funciones de interpolación por elemento. Y la característica fundamental de estas funciones, en general de toda función de interpolación, para m cualquiera, la característica más importante es el hecho de que estas funciones comparten la característica de que en el nodo en que comparten notación, esto es, véase aquí los gráficos de las funciones en el caso de m igual a 2,
en este caso son lineales, la función n1 tiene valor 1 en el nodo 1 del elemento y 0 en el nodo 2. E inversamente, para la función n sub 2, toma valor 1 en el nodo 2 y valor 0 en el nodo 1. Luego además podemos observar cómo se definen estas funciones de interpolación dentro de las coordenadas locales del elemento, la relación entre la coordenada local y las globales, y el jacobiano de transformación que va a ser útil en los pasos siguientes. Manteniendo la notación matricial y usando el jacobiano de transformación, podemos llegar a la siguiente relación entre la derivada de la función respecto a su coordenada global y su coordenada local. Considerar que x sub 2 menos x sub 1 no es nada más que la longitud del elemento en estudio. Haciendo un poco más de operatoria, llegamos a la siguiente relación, donde vamos a llamar a la matriz menos 1,1 dividido x sub 2 menos x sub 1, la matriz D, para poder ordenarse mejor. Y como mencioné, aquí se observa mejor la matriz D, y que x sub 2 menos x sub 1 no es nada más que el supra E, que no es nada más que la relación del largo del elemento. Luego en este esquema observamos de mejor manera cómo se ordenan dentro del dominio total, en este caso unidimensional, los nodos del elemento, n sub 1, n sub 2, n sub j, hasta n sub n, que son el número total de nodos del elemento. Entre dos nodos tenemos cada uno de los elementos, elemento 1, elemento 2, elemento 3, etc. Y observamos además que, considerando una coordenada global, x va desde 0 hasta el largo total del elemento. Y además en el esquema de abajo observamos cómo son las relaciones entre las coordenadas globales y las locales para un elemento en particular, entre las coordenadas psi y la coordenada x. La razón de por qué psi toma valor entre menos 1 y 1 tiene que ver con el hecho, creo que se va a mencionar más adelante, el hecho de que se toma una coordenada local de esta manera para poder implementarla computacionalmente. ¿A qué me refiero? El hecho de tomar una coordenada local que tome estos valores nos permite utilizar la denominada cuadratura gaussiana en la resolución de integrales, bastante simple, por cierto, pero nos permite, dentro de una implementación computacional, aproximar incluso las integrales que se estén manipulando y no tener que llamar al software que se ponga a integrar estas funciones, sino que podemos lograr una aproximación a la integral que muchas veces se puede buscar hasta exacta, sin tener que evaluarla en sí misma. Dejando un poco de lado los elementos finitos, vamos a empezar a formular también la otra parte que nos convoca, que es un caso particular de aplicación del método, que tiene que ver con la transferencia de calor, más particularmente el hecho de la distribución de calor. La función distribución de calor, denominada en este caso T de xy en el caso de 2 dimensiones, lo que representa no es más que el hecho de cómo se distribuye la temperatura dentro de un dominio o un elemento, las distintas temperaturas a las que están cada parte de él. Viendo estos dos esquemas podemos ver, por ejemplo, un elemento de forma cilíndrica con distintas distribuciones de calor, donde cabe mencionar que las temperaturas más frías son representadas por los colores más azules, mientras que las temperaturas más altas son representadas por los colores rojo, amarillo, etc. Vemos más de cerca lo que es una función de distribución de calor, también en esta otra foto. Ahora, la ley de Fourier lo que hace es relacionar el flujo de calor, que es la energía que se transmite a través de un elemento por unidad de área. La ley de Fourier dice que el flujo de calor es proporcional a la variación de temperatura de un elemento. Vemos el caso particular en 2 dimensiones, la ley de Fourier, donde K es una constante cualquiera, llamada constante de conductividad, con las unidades siguientes. Podemos colocar además la forma general, Q igual menos K nabla T, el mismo caso general del particular que se está mencionando en 2 dimensiones en este caso. Ahora, también es importante mencionar el hecho que el vector flujo de calor es siempre perpendicular a las isotermas del cuerpo. Las isotermas son las partes del elemento, o las líneas del elemento, o las zonas del elemento que están a la misma temperatura.
Además, el signo delante de la constante de conductividad tiene relación con el hecho de que la temperatura se distribuye desde las zonas más calientes hacia las más frías. Luego la temperatura dentro del elemento va a ser siempre decreciente. Un caso particular de transferencia de calor tiene relación con la conducción. Transferencia de calor por conducción, que es la forma más típica de transferencia de calor. En este caso, seguimos estudiando casos unidimensionales. Formulemos la ecuación diferencial. Consideremos un elemento unidimensional en una dirección X. Consideremos Q como la energía que se produce o el calor producido generado dentro del elemento considerado. Además, consideremos el área de la cara o de la zona transversal del elemento y consideremos un flujo de calor que está ingresando al elemento, donde Q por A no es nada más que la denominada razón de calor, o el cambio de la energía que está ingresando al cuerpo. Luego, en un elemento diferencial del espacio, del elemento considerado, se va a generar además un flujo de calor igual al calor generado por unidad de volumen, Q mayúscula, por el área transversal, y como estamos haciendo, vamos a hacer equivalencia de razones de calor, multiplicamos el Q por A por el diferencial de X a la que se está transmitiendo esta energía. Además, dado que estamos considerando una longitud diferencial en la cual se está generando una razón de calor extra, la ecuación de conducción dimensional se formula considerando el equilibrio entre la razón de calor que entra y la razón de calor que sale, como se observa aquí abajo. Consideramos la razón de calor que entra más la razón de calor que se produce en ese diferencial, en ese espacio diferencial, y la igualamos a una pequeña variación del flujo multiplicado por el área, más el original. Considerando además la ley de Fourier en una dimensión mencionada aquí, la ecuación de equilibrio nos lleva a la siguiente relación. Nos lleva a decir que el calor generado por unidad de volumen dentro del cuerpo es igual a la derivada respecto a X del flujo de calor. Tenemos la relación que hemos deducido más la ley de Fourier en una dimensión, lo que nos lleva a la siguiente relación final, la que es llamada la ecuación de conducción unidimensional. Revisemos ahora otro aspecto fundamental dentro de todo problema diferencial. En particular vamos a hablar de las condiciones de borde relacionadas al aspecto del que estamos hablando, esto es conducción de calor unidimensional. Tenemos tres tipos de condiciones de borde que se nos pueden imponer. Estos son, primero, podemos tener una temperatura especificada en algún punto de la frontera de nuestro problema. Podemos tener un flujo de calor dado en la frontera de nuestro problema. O podemos tener parte de nuestro problema con un borde aislado. En el siguiente esquema se pueden observar las dos primeras condiciones de borde. En este caso tenemos la primera condición de borde, para x igual a 0 tenemos una temperatura especificada y para x igual a L tenemos un flujo de calor especificado. La segunda condición de borde, que es el flujo de calor dado, tiene relación con una conducción de calor dada por un flujo convectivo o con una transferencia de calor por convección, que tiene relación con la transferencia de calor mediante el paso de un fluido a una temperatura dada por la frontera de nuestro problema, donde H se denomina el coeficiente de película, T sub L es la temperatura de la superficie por la cual está pasando el fluido, y T sub infinito representa la temperatura exterior a la cual está el fluido. El borde aislado, como habíamos mencionado, involucra que el flujo de calor en ese punto es nulo. Aquí vamos a observar también otro esquema donde se observa cómo se representa un borde aislado con Q igual a 0 en la frontera de X igual a 0. Vamos a utilizar el enfoque funcional para la resolución de nuestro problema, lo que nos lleva a mencionar que vamos a ocupar un método
basado en el método variacional. Consideremos nuestro problema diferencial de conducción de calor unidimensional, dado unas condiciones de borde, en este caso temperatura dada en x igual a 0 y un flujo convectivo en x igual a L. El enfoque funcional involucra en general la creación de una función de funciones. Eso es un funcional, en palabras simples. Y en general en problemas de elementos finitos, por ejemplo en mecánica de sólidos o en mecánica de fluidos, o en este caso, el funcional involucra la manipulación de la energía total del dominio. En este caso, nuestro funcional está representado pi de t, por lo tanto es una función de funciones, donde la primera parte de pi de t es la energía potencial de nuestro dominio y la parte restante es la energía de los efectos a los cuales está sometido. Nuestro objetivo es minimizar el funcional, por lo cual podremos encontrar los coeficientes de las funciones de interpolación que estamos utilizando, por lo cual podemos encontrar la aproximación al problema. Recordemos las relaciones entre los jacobianos, entre la función de interpolación en forma matricial, la introducción de la matriz B dentro del problema, y usando el enfoque matricial podemos representar el cuadrado de la derivada respecto a x de la siguiente manera, por lo cual su trabajo se hace más simple. Luego representamos la energía total del elemento, esto es la energía potencial menos la energía de los efectos, para un elemento en particular. Matricialmente se nos van a generar algunas relaciones, por ejemplo lo que se ve a la izquierda denominará la matriz de conductividad del elemento, y la siguiente vamos a denominarle el vector de razón térmica del elemento, que forma parte, este último forma parte de los efectos, en cuanto el primero forma parte del elemento en sí. Habiendo considerando la expresión de energía particular para un elemento, podemos expresar la energía total del dominio mediante la siguiente formulación, donde E minúscula va desde 1 hasta E mayúscula, donde E mayúscula no es nada más que el número de elementos totales. Y además cabe mencionar que el último término, h medios por el cuadrado de t sub L menos t infinito, solamente aparece la expresión energética del último elemento, dado que este término está asociado a la energía incorporada por el flujo convectivo. Y el flujo convectivo solamente se da en x igual a L, donde x igual a L pertenece al último elemento. Recordando que habíamos definido un par de relaciones, entre las cuales está la matriz de conductividad, K, obtenemos la expresión para K general, y la expresión para R sub Q, donde R sub Q era el vector de razón térmica de un elemento dado. Ahora, habíamos hablado de que el objetivo de ser un funcional de energía para un elemento era el hecho de tener que minimizarlo, y minimizarlo involucra el hecho de minimizar energía, por lo cual lo que se está tratando de hacer es lograr un nivel mínimo de energía, con lo cual se logra un sistema estable. El mínimo de t se logra derivando pi respecto a los vectores t e igualándolos a 0, por lo cual, haciendo esto para cada elemento, logramos un sistema matricial de la siguiente forma. Luego, incluyendo E desde 1 hasta E mayúscula, tiene un sistema general de matrices, o un sistema lineal, dado generalmente por esta siguiente expresión. Luego, habíamos considerado, dado ahora particularmente el problema que estamos estudiando, consideramos tratar de buscar una solución exacta mediante la integración directa. ¿Puede lograrse siempre esto? No lo sabemos, en muchos casos no, depende en este caso del dominio, pues si se observa la ecuación diferencial no es de mayor dificultad. Luego, mediante el método de elementos finitos, logramos una alternativa donde, en vez de integrar directamente la ecuación diferencial, buscamos una solución aproximada y a tramos. Y esta solución es posible para todo tipo de geometría y para todo tipo de ecuación. Por lo tanto, hemos llegado desde el hecho de tener que resolver una ecuación diferencial al hecho que tenemos que resolver solamente un sistema lineal, representado en este caso por matrices, donde K mayúscula va a ser K global, donde abarca el sistema total del dominio, R mayúscula va a ser el vector global de razón térmica. Lo importante ahora es lograr saber cómo formar estos vectores globales, tanto de conductividad como de razón térmica, a partir de los vectores locales de cada elemento de la misma naturaleza. Para ello definimos un vector adicional de conectividad, donde el vector de conectividad relaciona los nodos en coordenadas globales
con los nodos locales de cada elemento. Ahora veremos cómo imponer las condiciones de borde dentro del sistema que estamos considerando. Recordemos que tenemos dos condiciones de borde. Teníamos una temperatura dada en x igual a 0 y un flujo convectivo dado en x igual a L. En el primer caso, la condición de temperatura dada se impone dentro del vector T, que es el vector de coeficientes a determinar, donde al tenerse una temperatura dada en un punto, supongamos m temperaturas dadas, con lo cual nuestro T global, con la condición de borde impuesta, va a quedar de n menos m incógnitas. En este caso, m es igual a 1. Luego, nuestro vector de coeficientes T globales va a quedar de n menos 1 incógnitas. Y T sub 0 va a ser una condición de borde conocida de temperatura. Segundo, el flujo convectivo. Consideremos una vez más la energía particular del último elemento, del elemento E mayúscula, donde hemos incluido además la energía asociada al flujo convectivo en el último término. Si derivamos la última expresión respecto al vector de coeficientes T, nos queda la siguiente expresión. Si lo igualamos a 0, podemos observar que las componentes de la última expresión de la derivada van en lugares específicos dentro del sistema. Esto es, H va a situarse junto al término K sub 22 o el último término de la matriz de conductividad del elemento dado. En este caso el último elemento, el elemento que tenga la condición de borde de flujo convectivo. Y dentro del vector de razón térmica vamos a tener que incluir también una componente de H por T sub infinito al término R sub 2 super E del vector de razón térmica del elemento. Luego, las condiciones de borde impuestas sobre el último elemento quedan de esta manera. Tenemos estos dos términos que hemos de incluir cada vez que tengamos que imponer sobre algún elemento del dominio discretizado cuando haya flujo convectivo, tanto dentro del vector de razón térmica como de la matriz de conductividad, con lo cual se tiene el nuevo sistema, un sistema particular dada la condición de borde. En resumen, para la segunda condición de borde, esto es, el flujo convectivo en un punto dado de la frontera, sean x igual a x asterisco y n igual a n asterisco, posición y nodos respectivamente, para los cuales existe la condición de borde de flujo convectivo dada por lo que ya conocíamos, nx asterisco, que es el punto donde está la condición de borde, es igual a h por la temperatura en ese punto menos la temperatura del flujo que está recorriendo y con el cual se produce el fenómeno de convección. Para el arreglo global por elementos finitos, cuando se tiene que crear la matriz de conductividad global y el vector de razón térmica global, impóngase tal condición dentro del sistema haciendo dos cosas, lo que habíamos hecho previamente. Incluir H en la posición n asterisco de la matriz K global y guardarlo en esa matriz. Bien, incluir en el vector de razón térmica global, en el término n asterisco, H por T sub infinito, que es la temperatura, como mencioné también anteriormente, la temperatura del fluido ante el cual se produce el fenómeno de convección. Veamos ahora algo bien importante, un ejemplo de aplicación para poder comprender bien el método y todo lo hecho anteriormente. El problema dice, una pared compuesta consta de 3 materiales. La temperatura exterior es de T sub 0 igual a 20 grados Celsius. La transferencia de calor por convección tiene lugar sobre la superficie exterior de la pared con T sub infinito igual a 800 grados Celsius y H igual a 25 watts partido metro cuadrado grados Celsius. Nos piden determinar la distribución de temperatura en la pared. Y una indicación. Considere que no se genera calor dentro de la pared. ¿Qué sucede con esto? Al no generarse calor dentro de la pared, el término Q mayúscula dentro de la ecuación diferencial se reduce a 0, con lo cual nuestra ecuación queda mucho más simple de resolver, al menos analíticamente. Vemos un esquema donde está el flujo convectivo en x igual a 0 sobre la primera componente de la pared con un K sub 1 y una temperatura dada en x igual a 0,6, que es la otra frontera del problema. Una temperatura de T sub 0 igual a 20 grados, nos dan los
K, el H y la temperatura del fluido. Solución. Considerando una discretización de 3 elementos, podemos considerar más elementos. No hay ningún problema. En este caso vamos a considerar 3. Y ni siquiera vamos a considerar los uniformes, como se observa en esta figura. Vamos a considerar que los elementos quedan definidos por las fronteras de los distintos materiales. Luego podemos observar en este esquema cómo queda nuestro modelo discretizado del problema. Tenemos 4 nodos y en el último nodo tenemos una temperatura dada. Y en el primer nodo tenemos un fenómeno de convección. Tenemos 3 elementos. Desarrollemos ahora las matrices de conductividad y conectividad por cada elemento. Para el elemento 1, como se había dicho, las propiedades del elemento, el largo del elemento queda de 0,3 metros, una conectividad de 1 a 2, pues la conectividad tiene relación con los nodos, los cuales queda definido cada elemento, y su matriz de conductividad. Para el elemento 2, exactamente lo mismo, solo que ahora la conectividad entre local y global va a ser que localmente el nodo 1 del elemento 2 va a corresponder al nodo 2 del elemento global. Y el nodo 2 del elemento local va a corresponder al nodo 3 del elemento global. Así para que se vaya comprendiendo un poco el concepto de conectividad, que es muy importante. La matriz de conductividad del elemento 2. El elemento 3, exactamente lo mismo. Conductividad del elemento 3, obsérvese que el nodo 1 del elemento 3 corresponde a T sub 3. Y el nodo 2 del elemento 3 corresponde globalmente a T sub 4, o sea, el nodo cuarto del modelo global. Su matriz de conductividad también queda expresada de la siguiente manera. Indispensable ahora es entender cómo se ensambla la matriz de conductividad global. Tenemos aquí nuestra matriz de conductividad global, ya ensamblada, al menos simbólicamente. ¿Qué sucede aquí? Por ejemplo, consideremos la matriz de conductividad del elemento 2, con una conectividad 2,3. Luego, por ejemplo, para que se comprenda, el término 1,1 local va a corresponder al término 2,2 de la matriz global, según la conectividad. Es muy importante que quienes escuchan esto y quienes observan esto comprendan cómo se conectan local y globalmente estas matrices. Es indispensable. Luego aquí observamos que el caso 1,1 del elemento 2 quedó aquí. Y así con los demás. Luego nuestra matriz global de conectividad queda de la siguiente manera. Impongamos ahora las condiciones de borde dentro del problema. Nuestras condiciones de borde quedan definidas por un flujo convectivo Q en X igual a 0 igual a H por la temperatura en X igual a 0 menos la temperatura del fluido. Esto es, numéricamente, Q en X igual a 0 igual a 25, T en X igual a 0 menos 800, que era la temperatura del flujo convectivo. Y la segunda condición de borde, que nos da una temperatura en la frontera derecha del problema, o sea, X igual a 0.6, igual a 20 grados Celsius. Luego, resulta que imponemos la condición de borde dentro de la matriz de conductividad, sumamos H al término donde está impuesta la condición de borde, que sería en este caso 1,1 de la matriz global, y además debemos sumar al vector de razón térmica este término. Dado que no existen otras fuentes de generación de energía, todos los otros términos de la matriz de razón de calor quedan nulos. Y nuestra temperatura de X igual a 0.6 se sitúa como coeficiente conocido. Con lo cual, en vez de tener 4 coeficientes por determinar, tenemos 3. Habiendo hecho la conectividad, definimos el sistema total a resolver. K por T igual a R. Vemos lo mismo con números. Ahora, dado el hecho que tenemos condiciones de borde no nulas, en el caso de nulas pueden hacerse, hay otros métodos que se pueden ocupar más fáciles.
En el caso de tenerse condiciones de borde no nulas, hay dos tipos de maneras de afrontar este problema lineal y poder resolverlo. Una forma es el método de penalización y el otro, el que vamos a ocupar ahora, que es el método de eliminación. Vamos a observar dentro de nuestras matrices, en particular de las matrices de coeficientes, que tenemos unos coeficientes conocidos, en este caso T sub 4 igual a 20, y tres coeficientes T sub 1, T sub 2 y T sub 3 que son desconocidos y que tenemos que determinar. Luego existe una correspondencia de los términos desconocidos y los conocidos con partes de la matriz de conductividad global. Esto es, podemos definir submatrices, como esta llamada K sub II, esta otra llamada K sub IJ, y las dos restantes que en este caso no van a ser importantes. Más, como se deben imaginar, se denominan K sub JI y K sub JJ. El último término, el 5 de la esquina derecha inferior, sería el último elemento de la submatriz K sub JJ. Ahora, si denominamos los I como los coeficientes a determinar, vamos a determinar también una submatriz dentro del vector T que se llama T sub I, donde T sub I son los coeficientes a determinar y T sub J son la submatriz con los coeficientes conocidos. Esto es las condiciones de borde. Igual en el vector R de razón térmica también podemos definir la correspondencia entre los términos conocidos y los desconocidos. En este caso solamente vamos a considerar los términos desconocidos con una submatriz llamada R sub I. Luego, si hacemos una multiplicación de submatrices, podemos llegar al siguiente sistema. K sub II por T sub I. Esto es multiplicar las submatrices. ¿Cuál es el objetivo de esto? Reducir la matriz de conductividad. En general el sistema reducirlo a solamente los coeficientes que no conocemos. Luego, haciendo esta última operación, podemos reducir la matriz de conductividad, que de 4 por 4 nos queda de 3 por 3. El vector T queda solamente con los coeficientes desconocidos y el vector R queda reducido a 3 por 1 menos K sub IJ por T sub J, que es el término dado a la derecha. Luego redefinimos estas matrices inferiores de 3 por 3, por ejemplo, la matriz de conductividad la llamaremos K global asterisco, el vector de coeficientes desconocidos T asterisco y lo restante del vector R asterisco. Luego, posible directamente resolver el problema. ¿Cómo hacemos esto? Determinamos la matriz inversa de K y con ello podemos determinar el vector T de coeficientes desconocidos. Luego nuestra solución está dada por el siguiente vector. ¿Qué nos ha dado esta solución? Recordemos que los coeficientes T están asociados directamente con los nodos definidos dentro del elemento total que hemos considerado en estudio. Entonces, 304.6 sería la temperatura en el nodo 1, 119.0 sería la temperatura aproximada, todo esto es aproximado, recordemos, en el nodo 2 y 57.1 la temperatura aproximada en el nodo 3. Ahora debemos formular la solución aproximada. ¿Cómo hacemos esto? Recordando dos cosas. Primero, cómo definimos las funciones de interpolación y cómo definimos la relación entre las coordenadas globales y locales. Recordemos que las funciones de interpolación estaban definidas en relación a las coordenadas locales de un elemento. Más ahora, junto a la relación que definimos, podemos definir además en coordenadas globales cómo son estas funciones. Entonces, la función de interpolación n sub 1 del elemento E minúscula es igual a x sub 2 del elemento E menos x partidos por la longitud del elemento E. Y similarmente, la función 2 de interpolación del elemento E es x menos x sub 1 supra E partido por la longitud del elemento. Recordando además que x1 supra E y x2 supra E son las coordenadas de localización globales del elemento E. Luego, definidas globalmente las funciones de interpolación, definimos nuestra función de aproximación T sub E de x. Luego, para definir cada una de las funciones de aproximación, necesitamos saber cada uno
de estos parámetros? Pues, si se dan cuenta, debemos determinar 3 funciones, pues se han considerado 3 elementos E de discretización. Luego, para cada elemento necesitamos su coordenada inicial, x sub 1 supra E, su coordenada final, x sub 2 supra E, su longitud, y los coeficientes t sub 1 supra E y t sub 2 supra E. Los tenemos resumidos en la siguiente tabla. Hecho esto, definimos nuestras funciones de aproximación por cada uno de estos elementos, y al hacerlo podemos incluso definir una función por partes, donde nuestra función por partes sería nuestra función de aproximación global, que no es nada más que la composición de las funciones de aproximación de cada elemento definidas en su dominio particular. Ahora, si sabemos que la función exacta del problema está dada por la siguiente, podemos observar en un gráfico ambas funciones. La función en rojo es la función aproximada que está en la parte superior, y la función azul, de color azul, es la función exacta del problema, la solución exacta. Vemos que son bastante similares, más existe un pequeño error que se va minimizando en cuanto se aproxima la condición de borde de temperatura dada. Dada la función de aproximación y la exacta, si es posible determinarla, hemos finalizado nuestra solución.